Buenos días. Buenos días, Mauricio. Hola, buenos días, profesora. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Sí, con harta actividad. Ah, qué bueno. Sí, no me ha faltado, así que teletrabajo 100% y en realidad es como 150%. Sí, No sé si a ti te pasa lo mismo. sí. De hecho, como que se trabaja más haciendo teletrabajo que estando en la oficina. Sí, sí, increíble, porque las videoconferencias además te consumen harto tiempo, Claro, son bien agotadoras. sí, Bueno, y además ustedes con las clases en la tarde, bueno, tú eres diurno. claro. Sí, ¿Cómo ha más estado tu encima, trabajo? Tú trabajas en la MUNI, ¿verdad? claro, sí. ¿Cómo ha estado la municipalidad? Bien, con harto movimiento. Harto Sí, movimiento. sí, sí, me Sobre imagino. todo, sí, sobre todo ahora con el tema de las entregas de caja y todo eso. ¿A ti Así no te que toca nada de eso? no, así como particularmente ir a entregar cajas, no, pero sí estar pendiente del tema de las publicaciones en redes sociales y todo eso. Ah, ya, ya, qué bueno. ¿Pero tú no trabajas en comunicaciones directamente? ¿O sí? Sí, trabajo. El departamento se llama Relaciones Públicas, pero es como comunicaciones en el fondo. Claro, Vemos claro, redes sociales, los temas audiovisuales. ya. Yo principalmente veo los temas audiovisuales. De los, ¿tú editas los videos? ¿Los haces? Eh, Más que nada el proceso completo, reportear, editar, publicar. Ya, Somos un buena, equipo igual de gente que trabajamos con temas audiovisuales. ya. Es chiquitito igual, 4 personas, pero igual ya para una municipalidad está bien. Es harto, es harto. Sí. ¿Y trabajas con un editor de video? ¿Con un programa Eh, editor de videos? sí, con Premiere trabajamos, se llama Premiere el programa. Ya. ¿Y ese está disponible en internet o no? No, ese hay que comprar la licencia y todo eso, no es un programa online. Ya. Sí, pues yo tengo hartos profes míos que están saliendo y les he hecho hacer videos. Y cuando trabajo con una, por ejemplo, con Iquique, trabajo harto y ellos lo editan. Ya, Y ¿qué podríamos hacer a lo mejor? Voy a aprovechar la confianza. sí, sí, Perdona. Que yo como Facultad de Química de las Chile estamos sacando muchos temas relativos a COVID. Entonces, ya, generar convenios de colaboración con las municipalidades para que ellos nos hagan llegar las consultas respecto a, por ejemplo, cuáles son los temas que sus comunidades son las que más preguntan. ya, Y hay varios, si bien mis profes no son médicos, son bioquímicos ya, y químicos farmacéuticos, y tengo el área fuerte también de alimentos. Entonces, por ejemplo, han respondido consultas de COVID 100%, de temas de higiene, por ejemplo, como por qué es necesario limpiar la casa, por qué es necesario la higiene personal, lavado de manos, que verdad que se ha reiterado tanto. ujú, Y hemos hablado de los medicamentos, por qué es importante, por qué no es conveniente la automedicación. De hecho, hay dos profes míos que están saliendo en Mega permanentemente, un chinito, que es Mario Chong, ya, sí, y, y la Marcela Girón, que es es química farmacéutica, y ella sale ya, generalmente los días martes. Y ella, por ejemplo, habla mucho sobre los adultos mayores. Y habla harto de cómo hay que cuidar a los adultos mayores, este tema de qué pueden tomar, si se sienten mal o no, que es importante seguir las indicaciones, digamos, de medicamento, de alimentación, de cuidado personal, de atención al adulto mayor. ujú, Ella es súper cálida.
Y tengo otros profes que hablan de de la parte alimentaria. Por ejemplo, cómo, lo que se ha dicho varias veces, ¿verdad? Cómo se tiene que lavar la verdura, la fruta cuando llega a tu casa, cómo es el consumo, la manipulación de los alimentos con COVID, o un poco y también el cuidado saludable, o sea, que porque es importante alimentarse bien, sobre todo en estas épocas de estrés, de mucho confinamiento. Así que podríamos a lo mejor generar Un no puente sé ahí. cómo ustedes, claro, porque si tienen equipo ustedes, no sé si sacan temas así como ciudadanos o cápsulas, y yo te puedo mandar una muestra de lo que ha mandado, lo que hemos hecho con Iquique, porque Iquique en realidad es un exalumno de la academia mío, es el jefe de comunicaciones de Iquique. Ya, Y con él hemos generado un trabajo súper colaborativo y muy bueno, porque además él después con esos videos los retransmite en la CEFAM de Iquique. Entonces se están viendo permanentemente en todas las pantallas de los centros de salud de la MUNI. perfecto, porque nosotros también hacemos esos temas para las pantallas en los lugares de atención de público. Sí, Mira, sabes que sería súper me bueno. interesa. Así que si quieres, te puedo mandar un correo como para contarte lo que hacemos Ya, perfecto, y, sí. y tú me puedes mandar, por ejemplo, necesitamos que alguien nos responda, por ejemplo, hay un tema interesante, el tema de la basura, como foco contaminante. Ya. Ah, hemos hablado, como te digo, de medicamentos, bueno, de lo que es la pandemia en sí con Mario. Mario es un gallo súper didáctico y es súper claro. Y yo creo que se pueden sacar temas interesantes, de higiene en la cocina, higiene en la casa en general, eh, el tema de los síntomas de COVID. Síntomas, ya. Es que estoy tomando nota Sí, para que mañana plantearle al equipo qué es lo que podemos hacer. Igual me interesaría tener una muestra para saber. sí, te puedo mandar una muestra de los videos que hemos hecho con Iquique. Y lo bueno es que así también trabajamos las redes colaborativamente, porque yo después lo comparto en mis sitios y hemos tenido harta audiencia. Entonces hemos multiplicado nuestros canales de comunicación. Y ellos en el fondo quedan con cápsulas activas y útiles que además van replicando, como te contaba, en sus centros de salud. Entonces ahí nos linkeamos, compartimos por Twitter, por Facebook, por Instagram, eh, y, y yo también trato de que publiquen esto en la página Uchile, que tiene mucho más cobertura que la mía como facultad, y lo hemos publicado como noticia, como que se están abriendo canales de participación con las municipalidades. ¿Y sabes por qué yo creo que igual es importante? Porque a lo mejor hay consultas más locales que los medios de comunicación masiva no logran responder. Exacto. O porque no les interesa, o porque ya están fuera del ámbito más público. Entonces ahí, y a lo mejor así escuchar también lo que la gente les pregunta, porque ustedes son súper catalizadores de lo que la gente necesita. Exacto. Es la primera línea, como dice la famosa primera línea. Así que por eso vimos que era súper relevante trabajar con las municipalidades. Y yo también le ofrecí lo mismo para Recoleta, pero ahí me ha faltado respuesta porque también tengo un exalumno Ujú. y yo creo que ellos no están en estas cosas o no tienen a lo mejor los equipos, de Puede armar ser. cápsulas, cosas, pero como tú me cuentas que tienen una unidad que hace eso, y tú lo haces, pues sería súper buen ejercicio con trabajar con ustedes, además que igual la municipalidad tiene una relevancia pública más que notoria, ¿no? Con su alcalde. Sí, ¿Mm? sí. Así que sería súper importante que lo pudiéramos concretar. Ya, sí, sí, me tinca un montón. Dame tu correo. Es Mauricio Valenzuela Gómez,
¿Ya? @gmail.com. Ya. Listo. Lo voy a anotar. Así No- que, ya, sí, si tienes esas muestras para mandarme, yo ¿Sí? ya mañana lo podría gestionar y todo, porque justamente, bueno, y usted sabe que lo que nos dedicamos a las organizaciones tenemos que muchas veces inventar temas para Muchísimo. estar Sí. siempre vigente, Exactamente. Generar contenido. generar contenido, obvio. Y esto es súper interesante y contingente a lo que estamos pasando, así que me parece perfecto. Ya, pues súper. Mauricio, pasando ahora a la rúbrica. Ujú. ¿Te llegó la rúbrica? ¿La entendiste? ¿Hay alguna duda? ¿Sabe qué? No, estuve revisando el correo y no me ha llegado. Ah, a lo mejor la dejé en campus virtual. No me metí a revisar eso. A ver, lo voy a revisar. Revísalo y si no la... Ya, enseguida estoy revisando en este minuto. Sí, sí, tranquilo. Sí. Campo virtual. Periodismo organizacional. Este es cierto de del COM para prueba número 1, ¿eso? Ese es un Ah, PDF. ¿Eh? es un PDF, sí. ¿Dónde está? La otra dice rúbrica, me Ah, parece. rúbrica. No lo leí. Ya, rúbrica. Me lo estoy abriendo. Sí. Revísalo, por favor, tranquilo y por si tienes alguna duda. Este es el minuto a residencia sanitaria. Van a que ver, pues está abriendo unos comunicados. Ya, esto de entrega el 3 de junio. Ya, ya, perfecto. La uno, perfecto, de escribir el comunicado pensando o haciendo el ejercicio que yo fuera periodista del El Ministerio de Salud. ministerio, correcto. Ya. Ya, perfecto. Que es más o menos hacer el comunicado de lo que el presidente habló en cadena nacional. Sí, sí. Ahí igual ahí hay tuvo dos o tres frases re potentes que yo creo que tú las vas a detectar como al tiro para dar el énfasis en eso, ¿Cuál fue esa última cadena la que el presidente anunció el tema de los alimentos? de los alimentos, Ya, sí, sí, de hecho me llegó el discurso ese día. el de los alimentos, sí. Ya, sí, sí, porque, bueno, no piense que es trampa, pero cuando el presidente hace cadena nacional, a nosotros nos llega minutos antes el discurso que va leyendo. Ya, Siempre mejor. nos,
siempre nos llega porque en el fondo después después de eso que el presidente habla, siempre en redes sociales, las redes sociales explotan. Entonces, como para tener algún documento en el cual nosotros podamos afirmarnos para empezar a dar respuestas rápidas a las dudas de la gente. Correcto. Pero las redes sociales es un trabajo de No, locos. sí, una dinámica. Igual, yo despierto y es lo primero que veo, porque bueno, lo mío no es tan político, pero Claro, he aumentado harto las redes sociales, mis seguidores, como mi facultad horaria de salud, entonces he ganado, suponte, he subido 30% más o menos en audiencia. Y en Instagram mucho más, ha aumentado harto, así que es bien interesante. ya. Lo de Daniel Jadwe lo tengo súper claro. Analice la siguiente. Ya, la declaración pública hay que analizarla en base a la clase de ese día. Correcto. Redacta y comunica. Ya, está clarísimo. Yo por lo menos no tengo duda. Ya. ¿Está entretenida? Está entretenido, sí, está buenísimo. Sí, Ya. Hoy sí, lamento sí. que no lleguen más estudiantes. ¿Tú has tenido los otros cursos igual no viene poca asistencia? Es que yo, por ejemplo, trato de aprovechar cuando me toca teletrabajo, de conectarme a las clases de la mañana y después las que no alcanzo a conectarme, las sigo por YouTube. Ya, Entonces, no, esta semana, por ejemplo, no he tenido opción ayer no tuve opción de conectarme, entonces no sé cómo está la asistencia. la asistencia. El, pero creo que el paro ya terminó o seguirá. No tengo muy claro tampoco. El viernes nos juntamos con Felipe. Hacemos una Ya, reunión con los profes de segundo año para hacer una evaluación. ¿Mm? Pero yo los otros días he tenido como 2 o 3 alumnos asistiendo a ya, las clases. Y a lo mejor todos hacen eso, de que escuchan después en YouTube nomás. Pero igual claro. es como ahí se pierde un poco la interacción con el curso. Sí, Pero no bueno, sé, es importante el feedback. es importante el feedback, exacto. Bien, hoy día vamos a hablar de comunicación interna. Así que yo creo que te hace mucho sentido lo que vamos a pasar un poco ya de materia. Ya pasamos como al segundo ítem grande, que es analizar las comunicaciones desde el punto de vista de una organización, cómo se mueve, cómo se gestiona la comunicación dentro de la organización, de qué manera se involucra el periodista también en ese trabajo interno. Así que vamos a compartir. No tiene ninguna duda, ninguna consulta, ¿verdad? Para que pasemos. No, hasta el momento nada. Ya. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que son las comunicaciones internas y cómo se entiende como un proceso comunicacional. Cuando uno habla de proceso, genera un plan de trabajo que toma un tiempo, donde se desarrollan una serie de metas, de objetivos, de estrategias y de acciones. Y en esto la idea es integrar a todos los miembros de la organización, en todos sus niveles, desde los dirigentes, los directivos,
los subdirectivos o los subdirectores con todos las unidades desde la más superior a la menos, a la más pequeña dentro de la unidad de trabajo. ¿Cuál es el fin de la comunicación interna? Que siempre existe una buena imagen interna, ¿no? Lo que se llama el indoor image. La idea es como tratar de establecer, ¿verdad?, que exista una buena percepción de nuestro público interno respecto a lo que es la organización. Al igual de lo que es la comunicación en general, siempre lo que se va a pretender es generar un clima cordial y un clima de confianza. ¿Cuál es la idea? Siempre que los empleados se sientan a gusto, ¿ah? Y vean que ellos son parte de los objetivos que está persiguiendo la empresa, por lo tanto que ellos también son parte del objetivo. O sea, es decir, mira, sí, para mí, yo percibo que la jefatura está preocupada y siente que yo soy un miembro relevante de la organización. Siempre es importante el feedback. Entonces aquí la idea no es una generación de información unidireccional y jerárquica donde yo solamente esté informando, sino que lo más importante y el objetivo a lograr en la comunicación interna es la retroalimentación, para de alguna manera satisfacer las necesidades tanto de lo que el directivo necesita informar, como de lo que los miembros de la organización necesitan saber o necesitan hacer. Y evidentemente también es una forma de llamar la atención con respecto a los conflictos internos, por lo cual el desarrollar una política de comunicación interna es súper necesario para detectar los problemas, para conocer los rumores, que después lo vamos a ver qué es lo que es un rumor. Y esto en el fondo, tener la capacidad de poder estar resolviendo a tiempo lo que está sucediendo. Lo más importante es que lograr que sean creíbles. Ahora, ¿por qué pasa que generalmente no son creíbles? Porque siempre ocurre de que se tiende a creer que son como las relaciones públicas del jefe hacia el resto. Que en el fondo es lo que yo quiero decir, lo bien que estamos y lo bueno que soy. Entonces, ahí pierde credibilidad. Pierde porque en el fondo se siente como eso. O sea, ya una vez más el jefe nos mandó un mensajito para lucirse, o para envanecerse. Y la verdad es que la idea es generar un lenguaje común para que todas las partes entiendan lo que se quiere entre los que se quiere informar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y atención con los lenguajes, con el léxico que se ocupa, para poder nivelar los contenidos. Porque si uno está hablando, por ejemplo, al chofer de la organización, también tiene que entender lo que su jefe quiere decir. Por lo cual se tiene que usar un lenguaje que esté focalizado en ese público, y ver de qué manera nosotros comunicamos bien. Es muy importante evitar los ruidos en el proceso de comunicación. Por eso también es importante trabajar con la credibilidad. O sea, aquí mientras más nos crean, menos ruido debiéramos tener. Entonces eso también son dos conceptos que se van conjugando y pueden ir chocando, ¿no? Si tú tienes poca credibilidad, evidentemente vas a tener más ruido, porque vas a generar climas de desconfianza. Y que está el trabajo del periodista, ¿verdad? Que es hacer un plan coherente y entendible, y sobre todo que sea estratégico. Y en el fondo la estrategia está por estos objetivos, de lograr un clima cordial, de tener un clima, de generar climas de confianza dentro de la organización. Bueno, ¿por qué es importante implementar un plan de comunicaciones?
porque tener la buena opinión del público interno es súper relevante para la organización, porque evidentemente eso ayuda a alcanzar los objetivos y las metas que tenemos, y además genera un buen clima laboral. Entonces, indirectamente o directamente, trae de la mano un mejor clima laboral, menos conflictos, menos ausentismo del personal, porque se supone que lo que queremos lograr es que la gente se sienta contenta y feliz trabajando en nuestra organización. Y la idea es que un poco esta sensación de que nos sintamos a gusto en lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando dentro de la organización. Y es súper importante también que cualquier medio de comunicación interna lo que tiene que lograr en todos los niveles de la empresa es que los trabajadores se sientan los protagonistas y no solamente los espectadores. Y aquí está todo el trabajo del periodista para que lograr que generar contenidos, estrategias, productos comunicacionales que hagan partícipes a cada uno de los miembros de la organización. Y en el fondo decir, oye, pongámonos todos las camisetas. Y esta sensación de compromiso institucional. Y todos los escalones de la organización deben estar interesados en lo que sucede puertas adentro, ya que de ellos depende en gran medida de lo que va a pasar en la empresa. Entonces, en el fondo, debemos lograr esta sensación de interés, de que la gente esté motivada por saber lo que le está pasando a su empresa o a su organización, que tenga este espíritu de compromiso y este espíritu de cuerpo. Bueno, ¿por qué debemos tener comunicaciones internas? Porque con esta gestión se logra acercar a la gente a la información que desea y que no sabe dónde buscarla. O sea, en el fondo, evidentemente, según el número de miembros que tenga una organización cualquiera, va a depender también de cuán cerca o cuán lejos podamos lograr y obtener toda la información que se necesita saber dentro de la organización. Y en el fondo y ahí está el rol de la comunicación interna para estar informando los aspectos relevantes. También es importante porque ayuda a que desaparezca la indecisión, sobre todo en situaciones de conflicto, de incertidumbre, de presión, donde la gente no sabe qué hacer, o no sabe qué decisión tomar, o no sabe cómo actuar. Y también es importante porque permite concentrar la atención en los puntos en que la organización considere que son los más relevantes. Cada vez que se necesite informar de algo que todos deben saber, ahí es donde entra también el juego de la comunicación interna. O sea, de qué manera se informa, se cuenta, y en el fondo nos hacemos cargo de que la gente realmente se entere. Y ahí está el desafío de nosotros como periodistas, porque es muy distinto generar una circular, por ejemplo, y lo otro es lograr que la gente lea la circular. Entonces ahí está nuestro trabajo estratégico de cómo lograr que la gente realmente se entere de lo que la alta dirección quiere decir. Y a fin de tomar una opinión o de actuar se necesita información y la comunicación interna la hace llegar. O sea, en el fondo ahí siempre estamos como ejes mediadores o catalizadores de la información institucional y de qué manera esta se tiene que hacer llegar hacia el resto. Bueno, es importante porque en la medida en que el mensaje llegue a todos, los objetivos y las políticas de la empresa van a tener una realización más práctica y va a ser mucho más fácil de actuar. Sobre todo porque se genera a través de la comunicación interna un clima de pertenencia y así, como decíamos, se logra trabajar de una manera más a gusto, de forma más tranquila, más confortable. Y
La comunicación en este sentido se transforma en un proceso muy relevante en la toma de decisiones. Y nosotros somos los encargados de difundirla. Bueno, y obviamente también la comunicación señala los elementos de conflicto o potenciales conflictos que podrían suceder internamente, y al tener la información de ese conflicto también permite solucionar los problemas en forma más rápida. ¿Cómo llega o cómo las comunicaciones internas se generan dentro de la organización? A través de un contacto personal, a través de canales de comunicación y a través de canales de comunicación masivos. En el caso del contacto personal es el que no maneja la comunicación interna, pero que es muy influenciable, y lo más importante es que los niveles jerárquicos estén capacitados para que el mensaje no se distorsione y para que se mejoren las relaciones interpersonales. Y aquí está como ejemplo el diálogo del jefe, que al entrar en su vehículo lo recibe la persona, ¿verdad?, que está a cargo de anotar las entradas, el guardia, por así decirlo, y siempre ahí va a haber un saludo, mire jefa, supe que tal cosa, o siempre va a haber relaciones interpersonales que no sabemos, que se pueden dar en los casinos, en la toma de un café, en los baños, por familiares comunes, por amigos comunes que no sabemos dónde están ni de quiénes son, pero que se dan con mucha frecuencia. Y eso también tenemos que estar conscientes, que es una red que no vamos a manejar, pero de la que debemos también estar conscientes que existe. Los canales de comunicación controlados son responsabilidad de los departamentos que manejan las comunicaciones internas. Ahora, siempre en las áreas hay como dos ámbitos, que son el área de personal o recursos humanos y el área de comunicación y de relaciones públicas. Entonces, siempre estos dos departamentos confluyen, trabajan en conjunto, a veces no trabajan en conjunto, de acuerdo a la información que se entregue, pero de alguna manera se llaman controlados porque el mensaje evidentemente está elaborado sobre la base de una información que se necesite comunicar, y hay un responsable que se encarga de transmitirla. Y en el caso de los canales de comunicación masivos, son responsabilidad 100% del área o del departamento que maneja la imagen institucional de la empresa. Entonces aquí nosotros nos hacemos cargo como periodistas de estar generando distintos productos comunicacionales que sean canales de información relevantes, creíbles, que generen confianza y buena voluntad entre las personas que trabajan en nuestra organización. Hay varios caminos para recolectar la información. ¿Y en qué sentido recolectar la información? Que de alguna manera nosotros debemos estar permanentemente eh, enterándonos de las situaciones, de los problemas, de las inquietudes de nuestro personal. Entonces, siempre es relevante tener una cierta planificación de qué manera yo me informo y formalizo a algunos contactos que me permitan estar enterándome o sabiendo de lo que le sucede a la gente que trabaja conmigo o que trabaja en mi empresa. Entonces, es importante definir cuando hay ciertas informaciones relevantes, generar, por ejemplo, reuniones donde acotadas a ciertos grupos para informar lo que está sucediendo o algo que afecte a un grupo específico. También es importante tener una redacción de un órgano de la casa, que se llama, ¿verdad?, de un documento oficial que en el fondo formalice
y en forma muy clara y precisa lo que se está decidiendo. También es importante tener, ojalá, una línea directa, de generar las confianzas mutuas bastante fluidas con los distintos directivos o jefes de departamento, de todas las áreas, que sepan cuál es tu rol y en el marco de ese rol tener esa capacidad de atender y generar una línea directa. De que puedan llamar por teléfono, puedan enviarte un WhatsApp o un correo y tener las suficientes confianzas para poder preguntar, o para poder sugerir de qué manera se puede comunicar mejor alguna medida. Bueno, y algo que es de perogrullo, pero que no deja de ser importante, es estar siempre recorriendo la empresa y contactándose con la gente en los diferentes sectores. Nosotros somos personajes, digamos, que debemos estar en todas partes dentro de nuestra organización, que debemos tener ser empáticos, tener llegada, ser capaces de conectarnos con la gente, desde que entramos a la oficina, portería, colegas, compañeros, subalternos, jefaturas superiores, y tener esta capacidad de tener un contacto con todos los sectores de la organización. Para tener un plan de comunicación interna eficiente, es importante como requisito que debe ponerse en marcha de a poco para que todos estén preparados a recibir la etapa siguiente del proceso. Entonces, aquí tenemos que elaborar un trabajo donde vayamos de menos a más, para que podamos ir abriendo los canales de comunicación y sobre todo a través de los productos que vamos a generar, para que la gente los empiece a conocer y se empiece a habituar a ellos. Entonces, que ellos después de un primer número de un boletín interno, por ejemplo, sepan que va a estar llegando permanentemente este boletín y por el cual ellos se van a poder informar. Bueno, la comunicación interna se habla de que tiene distintos sentidos. En el caso hay comunicación descendente y comunicación ascendente. En el caso de la comunicación descendente, está destinada hacia los sectores subordinados, a los que el jefe señala lo que se espera de ellos. Entonces, en este caso, un poco están las órdenes, las sanciones, los límites, premios, etcétera, etcétera. Es como decir, esto es lo que yo espero de ustedes, o esto es lo que me gustaría lograr, o que lográramos todos en conjunto. En el caso de la comunicación ascendente, ¿verdad? Si nos fijamos, imaginamos una flecha, ¿verdad? Es una flecha que va de abajo hacia arriba, está destinada hacia los sectores gerenciales y aquí los subordinados tienen la posibilidad de expresar cómo ven el desarrollo de las tareas de sus superiores. Y esto, aunque pueda generar un clima de tensión, sirve indudablemente para mejorar las acciones. También existen comunicaciones horizontales, que es la que se da entre pares y les permite comparar cómo se sienten, qué piensan, qué puntos de vista tienen. Y en el caso de las comunicaciones oblicuas o transversales, se da no solamente entre los niveles jerárquicos, sino también con las distintas áreas de la organización, en las cuales les toca compartir ciertas funciones. Son muy comunes las organizaciones que tienen estrategias globales y de alta participación de los diferentes sectores. Generalmente, por ejemplo, esto se da en las comunicaciones transversales cuando se integran, por ejemplo, distintos actores de la organización, integran, suponte, el comité paritario, o los comités de riesgo, o el comité de higiene y seguridad, o el comité de recursos humanos, donde se invita a distintos miembros a participar, o el comité de bienestar, o el comité que organiza la fiesta de fin de año, por ejemplo, donde ahí no es importante el lugar que ocupes en la organización, sino que los une un fin común para la organización.
Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí un ejemplo de lo que es la comunicación descendente y ascendente. La comunicación descendente es la que fluye de niveles jerárquicos superiores a inferiores y desciende por la cadena de mando, y en el caso de la comunicación ascendente circula de subordinados a superiores y continúa su ascenso por la cadena jerárquica. ¿A qué se refiere con la cadena jerárquica? Que, por ejemplo, tú trabajas en una subdivisión y tú lo que sientes o lo que quieres comunicarse, tú lo comunicas a tu jefe, a que a la vez su jefe se lo comunica a su jefe y ese jefe se lo comunica al gerente general, por ejemplo. Hay siempre una cadena organizacional a la que siempre, en el fondo, se hace súper clara y operativa. Cuando uno tiene un problema, dice, ah, ya, entonces se lo voy a comunicar a mi jefe directo. Y si no tienes alguna solución, recurres al jefe de tu jefe, o tu jefe la deriva a su jefe superior. Esa es un poco la figura de la comunicación ascendente. Y aquí en este organigrama tenemos, ¿verdad?, una estructura organizacional muy básica, donde podemos ver, ¿verdad?, que aquí está el presidente de la empresa o el gerente general, que tiene sus distintas subgerencias específicas, pues recursos humanos, operaciones, comunicaciones, y se da la comunicación descendente, ¿verdad?, donde yo como jefe informo a mis subordinados, pero a la vez también ellos, en forma ascendente, pueden comunicar lo que ellos sienten. En este caso se dan estas comunicaciones horizontales, que también se da entre los miembros a un nivel más inferior, ¿verdad? Sean 3 personas, 2 personas. Y también se da esta oblicua o diagonal, donde yo les señalaba que un poco no tiene que ver más bien con las funciones en cuanto a la posición básica por la que están en la organización, sino que se puede generar por otro tipo de funciones donde ellos asumen un rol único para toda la organización. Bueno, hoy día lo que pasa con respecto a estas un poco establecimiento de cómo de los tipos de comunicación que hay, es que por el efecto o el impacto de las redes sociales, del WhatsApp, del celular, se pierde un poco esta estructura jerárquica y pasa esto de tener interacciones múltiples con distintos miembros de nuestra organización por distintas situaciones, y que nos hace un poco alterar este orden más bien ordenado que se tiene como dentro de la organización. Entonces, este tipo de relación y que se da evidentemente o se puede expresar en las redes sociales, es un poco el contacto personal no controlado que tenemos como comunicadores dentro de la organización, pero del cual debemos estar muy alerta, porque también nos puede impactar fuertemente, sobre todo si existe algún problema interno, si hay algún ruido, si hay alguna medida que afecte o que genere un impacto doloroso o perjudicial a cualquiera de estos miembros. Y este puede ser un gerente, este puede ser la secretaria, este puede ser el asistente del jefe, esta persona puede ser un amigo del asistente del jefe, y así vamos sumando los distintos tipos de interacciones que en el fondo nos dan cuenta de lo importante que es que estemos en un contacto tanto formal como informal con todos los miembros de la organización, para poder estar un poco estando atentos a todo lo que las inquietudes, si uno quiere pesquisar algo, si aquí hay un problema de dinero, o aquí hay un problema de trabajo en equipo,
o aquí hay un deseo de colaborar, aquí hay unas ganas de contar, aquí también hay un problema de dinero que se junta con este, y así se van generando distintos tipos de ejes relevantes de acciones internas que pueden afectar nuestra comunicación interna. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, por mi parte vamos claro. Ya. Bien, algunas de las acciones que nos hacemos cargo cuando estamos en áreas de comunicación interna es el proceso de inducción, que es básicamente cuando una persona, un nuevo miembro llega a la organización y la idea en algunas unidades de comunicación, no en todas, se nos pide hacernos cargo de esta inducción. Generalmente puede estar a cargo de nuestra área o del área de personal o de recursos humanos. Y aquí es explicarles, no solamente presentarlos a la organización como un nuevo miembro en una nueva función, sino que también entregarle elementos corporativos para que él sepa en qué organismo se está involucrando, y va desde la presentación a la jefatura, a sus pares, a sus alternos, subalternos, un poco las normas corporativas, cuál es un poco la misión, la visión de la organización, cuál es su imagen corporativa, más o menos en qué contexto se mueve la papelería, un poco la forma en que se tiene que presentar siendo miembro de la organización, la filosofía y las políticas comunicacionales, ojalá tener un video de lo que es la organización para que él a lo mejor en un breve tiempo se dé cuenta a dónde va a estar trabajando. Idealmente tener un manual corporativo con las cosas básicas de la organización, con su objetivo, su historia, el organigrama, los derechos y deberes, los horarios, la remuneración, la seguridad con la que va a contar, los beneficios, comunicaciones, áreas de capacitación, acción social, etc. Y lo primero que genera, evidentemente, si tú recibes a alguien de esta forma, es espíritu de equipo y sentimiento de pertenencia. Entonces, además le puedes regalar un lápiz, una bolsita con elementos corporativos, su cuaderno, su bolsa, para que ya él se sienta que es parte. El sentido de pertenencia en el proceso de inducción es lo más relevante que se debe buscar. Bueno, otro elemento también con el que trabajamos son las carteleras, los carteles, los afiches, y obviamente esto es algo muy básico, casi que es lo que veíamos también en los colegios, y que se refiere a colocar estos mensajes rápidos y breves que debieran estar puestos en nuestros diarios murales, en los correos electrónicos que enviemos a nivel corporativo, ¿verdad?, interno, y lo más importante es que lograr un poco claramente, por lo que yo me he dado cuenta de la experiencia, de que se señale claramente que viene desde la Dirección de Comunicaciones o desde el Departamento de Relaciones Públicas, y que se haga un afiche lo suficientemente llamativo y bien ubicado para que todo el mundo lo vea. Entonces esto es muy frecuente verlo, ¿verdad?, en los diarios murales de los casinos, en los pasillos, en los ascensores. Por lo tanto debemos buscar todos esos lugares estratégicos donde todo el mundo pasa, para que en esos lugares se esté publicando la información institucional. Se ocupa mucho también, ¿verdad?, en la medida en que la organización tenga recursos, pero cada vez se está haciendo más masivo el hecho de digitalizar la información a través de las pantallas, ¿verdad?, de televisión que se ubican a la entrada del ascensor, o en la entrada de la organización, en la portería, o con información que va rotando permanentemente en distintos lugares estratégicos.
Y eso también es parte de nuestra tarea, estar en esos canales o en esos lugares, estar comunicando la información corporativa, como la comunicación, los hechos relevantes de la comunicación interna. Bueno, una herramienta que a mí en lo particular me gusta mucho son las revistas internas. La revista a mí me pasa que me genera a lo mejor somos de la vieja escuela, que nos gusta lo impreso y de poder tener algo físico, que un poco contrarresta con tanta cosa digital que tenemos hoy día, que en el fondo la transforman en contenidos intangibles. Y la revista interna, lo que yo me he dado cuenta es que genera dos cosas, fíjense. Una es que demuestra de alguna manera el trabajo que uno hace. Porque es curioso, tú puedes hacer un tremendo trabajo en redes, y ahí a lo mejor lo podemos discutir después, y pareciera como que no hicieras nada, a menos que cuando lo entregas en los indicadores de impacto, que son los números de seguidores. Pero la gente, al parecer, sobre todo la más antigua o de más edad de la organización, cuando ve algo, dice, mira lo que ha hecho comunicaciones. Y tiene a lo mejor ahí la revista en el escritorio, o se la lleva de la casa, porque la revista tiene un interés no solamente para él, sino que también para su familia, un consejo útil, o por último a lo mejor saca una hoja de la revista y se la lleva, y tiene un valor de resumir casi como la memoria, pero es como la memoria corta, esta memoria de corto plazo de lo que pasó en mayo, hablemos de revista o de boletín, pero ahí nos queda el registro de lo que hemos hecho para la organización, porque en el fondo es eso, es demostrar que nos hemos preocupado de nuestro público interno y que hemos hecho algo para nuestro público interno. Y bueno, ahora, ¿verdad? Con tanta tecnología y evidentemente ahora con pandemia entre medio, el producto físico, ¿verdad? No tiene valor porque no lo podemos hacer llegar. Pero sí, a lo mejor es importante transformar este producto, obviamente en algo digital, en algo que pueda llegar a todas partes, pero que no por eso deja de tener valor. Entonces, es muy interesante como producto, y como decir, mira, sí, ¿a qué voy? A que si ustedes manejan un área de comunicación interna, o van a manejar tanto la comunicación interna como externa, traten de generar un documento periódico que les permita mostrar su trabajo. Porque eso va a ser una muy buena herramienta de valor y de valoración interna de ustedes en la organización, y sobre todo de rescatar con las técnicas de la comunicación, es decir, con una buena entrevista, con un buen reportaje, una crónica o una nota informativa que se escriba en los distintos documentos, de mostrar y de patentar y dejar en la historia institucional lo que es una persona en su rol, ya sea porque lo van a entrevistar, porque está dando a conocer una medida, o lo están entrevistando como persona, para saber quién es Juanito, que es el que nos recibe en la portería todos los días. Y tiene un valor humano en ese sentido. Sobre todo la comunicación interna busca valorar a la gente, un poco a generar una política de humanidad interna. Y es por eso que es súper relevante pensar en una revista como para que fuera este instrumento el que confluya en este sentir interno. Y básicamente la revista tiene que percibirse que está hecha para y por su personal, donde se comunican los conceptos básicos de la entidad, teniendo como objetivo transmitir este sentido de comunicación institucional y notificando, reafirmando conductas positivas. O sea, en el fondo,
es lo que yo les decía, o sea, de qué manera mostramos que en nuestra organización trabajan personas, personas que tienen historias de vida, que tienen historias de esfuerzo, de dedicación a sus familias, de entrega también a la empresa, por la forma en que trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y toma valor la revista también cuando se cuenta con el trabajo colaborativo de todos los miembros de la organización, para que ellos también se sientan partes de ser como protagonistas de la revista, y de que puedan estar comentando qué les gustaría que apareciera en la revista, y hacer, por ejemplo, comités editoriales, donde estén los funcionarios, por ejemplo, donde estén la jefatura, o invitar, cuando se realice el comité editorial, si alguien quiere participar para generar alguna idea, o que pueda sugerir algo que le gustaría que apareciera en la revista. Entonces esto vuelve al sentido primario de la comunicación interna, que es fortalecer las relaciones personales en la organización, y que se generen climas de confianza y de buena voluntad entre todos. Bueno, aquí se señala un poco lo que debe contener, ¿verdad? Una revista en sus contenidos, y en el fondo toda revista tiene como estructura básica la generación de una editorial, que es en el fondo la voz del presidente o del máximo representante, y ahí es donde habla en el fondo nuestro jefe superior, y por eso se da la editorial. Siempre la editorial señala un camino, señala una visión, señala un agradecimiento, o un decir, les agradezco el compromiso permanente que tienen con nuestra empresa, o también puede ser una instancia donde el jefe da a conocer una medida, o por ejemplo una política, a partir de ahora vamos a fortalecer nuestras prácticas, por ejemplo, de un consumo responsable del agua, o vamos a iniciar una campaña del medio ambiente, y vamos a trabajar todos para procurar no dañar el medio ambiente, hablar de la huella del agua, la huella de carbono, o nuevas políticas para el personal en cuanto a remuneraciones, en cuanto a incentivos al retiro, o manifestar preocupación por COVID, por ejemplo, esperar que ninguno de nuestros miembros esté afectado, y estamos atentos a cualquier medida de protocolo y de salud que necesite alguno de nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor de este editorial? Que no es lo mismo cuando se manda una circular, a una declaración pública, porque esto además queda en el registro de la historia de la publicación. Entonces, siempre en la editorial se hablan de grandes ideas, y de ideas fuerza que correspondan como al ideario institucional. Después de eso, la revista tiene secciones, y aquí sería muy interesante un ejercicio de armar las secciones con la gente, con lo que la gente quiere que su organización le diga, o que espera que pudiera ayudarlo. Por eso se habla mucho del trabajo en equipo, y generalmente las revistas institucionales hablan, por ejemplo, tienen áreas de bienestar muy fuertes, o áreas de salud, o áreas recreativas, o momentos en que se refleje el trabajo en equipo, o el trabajo divertido en equipo. Entonces es muy frecuente en la revista que, por ejemplo, ahí se testimonia la fiesta de Navidad, o el paseo de fin de año, o la entrega de diplomas por años de servicio, o donde se destaca el trabajador más antiguo, o se valora al mejor trabajador del mes, y se hace una reseña de ese trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
debajo de toda esta información periodística, que como se está entregando con todos los formatos del periodismo, como les decía, con los distintos géneros, ah, con la crónica, con la entrevista, con el reportaje, se da a conocer y se transforma al miembro de la organización en noticia. Y yo lo he visto y lo he vivido, de qué manera un trabajador valora profundamente cuando es entrevistado y cuando aparece, por ejemplo, en la portada de la revista institucional, o cuando aparece como un personaje central de la crónica. Y esa revista él se la va a llevar a su casa y la va a guardar. Y la va a guardar como un recuerdo permanente, e incluso hasta la pueden marcar y tenerla en el living de su casa, porque ese es el valor que él tiene. El mismo valor cuando le sacan una fotografía en la ceremonia de entrega de una medalla, una distinción, también lo valora mucho. Entonces eso a mí me sucede mucho, que cuando hacemos ceremonias de aniversario o donde se destaca un funcionario, al otro día llega a la oficina y pide, por favor, señora Rupp, regáleme la foto que me sacaron recibiendo mi diploma. Y esas son valoraciones a las personas que trabajan con nosotros. Y que si ustedes igual lo ven de una manera práctica, tampoco les cuesta mucho. O sea, hoy día hacer una medalla o sacar una foto tiene costo prácticamente cero. Entonces, estos gestos hay que hacerlos con la gente que trabaja, con nosotros, para nosotros y por todos, en el fondo. Y hay que tener esta sensibilidad de poder rescatar contenidos periodísticos relevantes para la organización. Bien, bueno, esta revista, como les señalaba, tiene el valor no solamente de contar lo que somos y lo que es la organización a través de distintas secciones, sino que también permite, en el caso, por ejemplo, de organizaciones que tienen varias localidades, dar a conocer también la información local. O sea, en el fondo que el equipo de La Serena se dé cuenta de lo que está haciendo el equipo de Temuco, y que puedan también tener una interacción entre ellos a través de la revista. Lo más importante es asegurar la credibilidad, y que no perdamos la credibilidad de que somos una revista institucional que informa la verdad, por así decirlo. Y esto ya es un consejo muy personal, cuando dejamos de ser creíbles, cuando solo mostramos a nuestro jefe en toda la revista. Y eso es muy frecuente que ocurra con los alcaldes, con los políticos, con los rectores, con distintas jefaturas que generan muchos actos en los cuales participan con mucha gente. Por lo cual siempre me llama mucho la atención cuando veo un diario comunal, por ejemplo, y en portada aparece el alcalde con la señora Juanita entregándole un regalo. Y la verdad es que eso, en vez de provocar credibilidad, a mi entender, no provoca credibilidad. Pero vamos a tener que estar también un poco luchando o jugando con los intereses del alcalde o con su gente más cercana, o nosotros mismos trabajamos con nuestro alcalde, pero tratar de convencerlo de que la credibilidad suya en un mensaje interno es porque aparezca su gente y no él, sobre todo en la foto más grande y en primera plana. Pero también tener la suficiente inteligencia y profesionalismo en abordar y mostrar a nuestras jefaturas en lo que hacen las personas, donde indirectamente, evidentemente, ellos van a estar en la responsabilidad de lo que hacen esas personas. Entonces, logremos credibilidad mostrando lo que hacen los miembros de nuestra organización y traspasando las necesidades de contenido que ellos quieren comunicar.
en el fondo, hagámosle caso a nuestro público interno, escuchemos a nuestro público interno. Bien, con respecto al formato de la revista, como les señalaba, hoy día, claro, empresas grandes pueden tener revistas internas que pueden fácilmente multiplicar en tirajes. Y ojo que las revistas hoy día, porque hay gente que hace menos, no son revistas de impresión caras para una empresa grande. Yo he cotizado revistas, por ejemplo, de 10.000 ejemplares, que esos 10.000 ejemplares, una revista de 24 páginas, por ejemplo, me acuerdo me costaba 1.800.000, 2 millones. Y en el fondo, que es un valor mínimo para 10.000 ejemplares. Entonces, no crean que hacer revistas impresas hoy día es caro, porque las editoriales y las imprentas también están ofreciendo precios muy baratos, porque hay gente que se ocupa menos la impresión, por este tema también del costo del papel o la reducción del papel por un tema medioambiental. Pero qué importante yo creo tener esta impresión de papel, debido a que hay gente, sobre todo gente mayor, que no usa el tema digital con mucha frecuencia, o no le gusta nomás. Entonces, si a nuestro público, aparte de ese, no le gusta el tema digital, tenemos que hacernos cargo de generar impresiones para que puedan estar impresos, en el mejor de los casos, hacérselo llegar a cada uno de los miembros de la organización. Si no se puede, tener un tiraje menor y asignar un número de ejemplares para cada unidad de la empresa. En el peor de los casos también, si tienes demasiado poco presupuesto, a lo mejor mandarlo a una unidad de personal donde estén permanentemente yendo gente nuestra, y que puedan revisar y verla, y a la persona que esté muy interesada se la pueden entregar. O sea, la forma de distribución ya es totalmente discrecional y se puede manejar, uno pues la puede manejar porque conoce a cada una de las personas y sabe a quién le podría mandar en caso del tiraje que tenga, o que tenga que ser reducido, y idealmente ojalá que no le falte nada, incluso haga mucho más. Porque una consideración importante, en la revista siempre se considera que una revista la ven 4 personas. Entonces, tienen que cada factor multiplicarlo por 4. Entonces, si hacen un tiraje de 5.000 personas, la van a ver efectivamente 20.000 personas. ¿Por qué? Por esto de que hablamos de que la persona se la puede llevar a la casa, y ahí es el gancho que nosotros debemos hacer, que lo motivemos para que la lleve a la casa, y que eso lo vea su señora y al menos 2 hijos, que es un poco el número familiar que uno siempre supone, que al menos una familia tiene 4 personas. Entonces, es un instrumento muy interesante, donde también ahí aplicamos y mostramos muchas facetas de nosotros como periodistas, porque somos los que vamos a escribir, a redactar, a recoger la información, a idear el título, a escribir la bajada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo bastante interesante, a mí siempre me ha generado mucha satisfacción hacer revistas internas. Bueno, ¿cuáles son la importancia de esta revista? Que establece una relación entre los distintos niveles, despierta un sentimiento de pertenencia, es capaz de explicar normas y reglamentos, objetivos, fomenta la participación, informa de políticas, de productos, procesos, destaca el éxito del personal, permite combatir los rumores, fomenta la capacitación y sirve como un canal de comunicación. Bueno, aquí hay algunas revistas que encontré en internet, que también son bien entretenidos los nombres, porque siempre tienen nombres que unifican. Por ejemplo, Enlace, nuestra historia contada por nuestra gente. O esta que se llama Entre Nosotros, y que al parecer, traté de buscarla más, pero no alcancé,
Es una revista además que son con formatos muy elegantes, muy bonitos, muy limpios en este caso. Yo ojalá pudiera dedicarme 100% a esa revista, a mí me encanta esa revista, porque es un trabajo de mediano y largo plazo, que tiene este impacto a veces, como les decía, un poco mayor, o tan valioso como el de crónica diaria que hacemos y corremos todos los días. Bueno, también este tipo de revista es muy frecuente, ¿verdad? Creemos en el trabajo de equipo. Aquí muy bien logrado este tema de mostrar a nuestra gente en lo que hace en esto de cuerpo, de todos abrazados, todos en conjunto, y de estar a través de distintas secciones mostrando con muchas fotos, ojalá casi un poco texto cada día, porque la gente lee menos, pero buena fotografía o fotografía que nos permita mostrar a nuestras personas. Aquí encontré una revista de Easy, que se llama Nuestro Mundo, y ven ustedes también que el estilo de la portada es mostrar a nuestros equipos como equipo, como los típicos equipos de fútbol, donde todos, pues, solamente aquí falta la pelota y la copa, pero que muestran este sentido de unidad y de pertenencia y de compromiso. En los dos casos, bueno, en este caso mucho más corporativo, todos con sus camisetas rojas, con su logo, ¿verdad? Con sus trajes, y obviamente el formato de una revista cualquiera, con un buen titular y con subtítulos con respecto a los temas más importantes que están escritos dentro de la revista. También encontré esta de Coca-Cola, que se llama Conexión, que también es un nombre entretenido de la revista, y también esta es una, obviamente por los recursos que tiene Coca-Cola, me imagino que tiene un trabajo más de publicidad, un buen diseño, una buena portada, y con un estilo un poco más transnacional, por así decirlo. Y aquí fue un tipo más que como periódico, ¿verdad? Que se llama Con Todos y a Tiempo, también un buen título corporativo, y con los titulares que se destacan: el servicio es la clave, con los chartes volamos muy alto, 2006 un año de esfuerzo, entonces con todos estos mensajes que nos involucran unidad y pertenencia. También se pueden ocupar publicaciones más segmentadas, que responden a grupos más focalizados, y ahí también se pueden utilizar cartillas, boletín informativo, manuales de bolsillo, con una cierta periodicidad, mensual o quincenal, pero que siempre vayan personalizados. Y aquí en el fondo también la idea es cómo fortalecer estrategias de comunicación, destacar las tareas que se están realizando, fortalecer los liderazgos internos y abordar temas específicos de la organización. Y se puede tener por ejemplo, puede ser un inserto dentro de la misma revista, que se haga en torno, supongamos, al aniversario institucional, que sea como una cuartilla especial que vaya con el aniversario, que no es parte propiamente tal de la revista, pero que sí es como parte de un segmento de la revista, como una sección o como un inserto, tal como lo hacen los diarios, que nos insertan publicidad. Bueno, otras acciones están las cartas, las circulares, los correos electrónicos. Las cartas se refiere básicamente a cuando se quiere mandar una información, a veces puede ser la carta del presidente. O la carta, el otro día me llegó una carta, me han llegado como 3 cartas de los gerentes generales, o de la ISAPRE, o de la FP, donde manifiestan el compromiso por su gente y por sus afiliados, y les desean que se encuentren bien, los llaman a resguardar sus medidas de seguridad contra COVID, por ejemplo, y en caso que necesite algo, repórtese a tal persona. Entonces,
Esto también es para dar fuerza al mensaje institucional y señalar que hay un sentido de pertinencia y de protagonismo. Y evidentemente, como se usa el correo electrónico, es algo muy directo, muy rápido, muy íntimo y muy económico también, porque se elabora esta carta y se genera una capacidad de informar algo en forma muy rápida y expresa y explícita. Bien, en el caso de los circulares o memos, nos llegan con mucha frecuencia de distintas unidades, no solamente de comunicaciones, ¿verdad? Pero sí permiten una comunicación interna y tanto como información que podemos generar nosotros como dirección de comunicaciones la pueden generar cualquiera de las otras unidades. Y en el caso del correo electrónico, evidentemente es lo que ocupamos todo el día y a cada rato, y que es el medio de comunicación más rápido y se utiliza para informar en forma para información detallada o específica, órdenes de trabajo, requerimientos, interacciones, etcétera, etcétera, y es muy beneficiosa y es muy económica también. Bueno, también tenemos otras opciones, que son la intranet, la línea directa, o el buzón de comunicaciones, sistemas de iniciativa, que son otras acciones que también que se pueden desarrollar y que también permiten esta interacción. Ahí en la diapo está el detalle de lo que es cada una. También podemos hacer reuniones con dirigentes, que también es muy valioso, sobre todo cuando hay liderazgos internos muy fuertes, y tener la buena comunicación con esos liderazgos se torna fundamental, no solamente para llevar una buena convivencia permanente, sino que también para evitar los rumores. Y siempre van a estar, debemos tener una capacidad de poder detectar si nuestros medios o las acciones que estamos haciendo son buenas, por lo cual no está de más estar al menos cada 3 meses haciendo una auditoría de nuestra imagen interna a través de sondeos de opinión o de mini encuestas, donde podamos estar detectando si lo que estamos haciendo o si los instrumentos comunicacionales que estamos ocupando son buenos y son efectivos para mantener la buena confianza, el clima cordial y la confianza mutua con nuestros públicos internos. Entonces eso también nos permite a lo mejor cambiar alguna sección de la revista que no fue bien valorada, o agregar una que no se había considerado. Siempre se habla que en términos de productos comunicacionales, cuando uno crea uno nuevo, ya el primero es el intento, el segundo es el refuerzo, y el tercero es el que te dice si tuvo éxito o no. Entonces, después de la tercera instrumento de lo que hagan, del tercer boletín, de la tercera revista o de la tercera cápsula interna, evalúen y vean qué resultado fue el que obtuvo. Bueno, hay miles de acciones internas y evidentemente está todo lo que es la organización de los eventos internos, que también nos toca hacer, como aniversarios, inauguraciones, eventos culturales, conmemoraciones, fiestas de fin de año. Siempre en estos casos se puede trabajar también de forma mancomunada con la unidad de personal o de recursos humanos. Y aquí se puede trabajar, como les decía, entregando premios, medallas, galvanos, etcétera. Todo depende un poco de los recursos también que se tengan. Y con la idea de que todo evento que la organización genere va a ser para fortalecer a su gente. Bueno, el caso del rumor es podríamos decirlo que es una noticia no controlada, y se suele propagar con mucha rapidez, sobre todo oralmente, y consiste en la repetición a través de las distintas personas de algo que realmente sucedió o no. Es una definición de Knapp, y es muy atractivo en que las comunicaciones formales oficiales un poco aborden siempre el tema del rumor,
porque es muy difícil su control y puede tener efectos que no imaginamos, que pueden ser un poco contraproducentes. Entonces, generalmente los rumores más creíbles o que se masifican son los rumores de pasillo, y que en el fondo no están dentro de la estructura formal, pero que, como les señalaba, debemos tratar de formalizar a través de canales y de acciones o de reuniones permanentes o de conversaciones que tengamos con los miembros de la organización, para estar atento a esos rumores. Y si se cuenta con una fuerte política o estrategia comunicacional interna, se dice que se pueden evitar o luchar contra los rumores. O sea, los rumores no van a dejar de existir, pero sí vamos a poder tener una mayor capacidad de reaccionar y de ser proactivos frente a ese rumor. Y la radio pasillo es el rumor más fuerte que existe dentro de la organización, y siempre se genera porque una puede ser muy importante para la persona y otra que es de lo que menos sabe. Entonces, mientras menos sepa de algo, más sensación o más va a rumorear de lo que no sabe y le inquieta. Entonces, hay que tener en cuenta eso, o sea, de qué cosa a la gente más le interesaría saber y es de lo que menos sabe, evidentemente siempre son los sueldos o los cambios, o los despidos. Entonces, frente a todos esos rumores que sabemos que van a venir, hay que actuar con absoluta proactividad y eficiencia y rapidez. Bueno, la mejor comunicación interna consiste en decir la mejor verdad de la mejor manera posible y en el mejor momento. Y un poco eso es lo que debemos tratar de procurar como periodistas dentro de una organización a nivel de comunicación interna. Para finalizar, aquí les dejo una serie de videos y de material bastante interesante sobre comunicación interna, así que espero que los vean porque son bastante útiles respecto a ejemplos de acciones de comunicación interna y de material sobre lo que son las comunicaciones internas dentro de la empresa. Bien, esta fue como la clase de ahora, así que, hola Sergio, no te había visto, buenos días. Espero que si existe alguna duda o un comentario. Mauricio. Por mi parte, no, profesora, tomé harto apuntes ahí, estaba concentrado tomando apuntes, así que hay harto dato útil. ¿Sí? ¿Te sirve? Sí, harto. Ya. Así que no, tomé harto apuntes sobre la clase de hoy, estuvo muy buena. Qué bueno, me alegro. Así que puedes digerirla, conversemos en la próxima clase, ahí se puede volver a analizar. Es un área súper interesante, a mí me encanta la comunicación interna, me encanta porque a mí me pasa que soy mucho de afecto, entonces me gusta mucho trabajar con la gente que uno va conociendo y va apreciando. Entonces genera relaciones de amistad muy fuerte, entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, colaborar con el centro funcionario, siempre me invitan a ser la maestra de ceremonia de las actividades de los funcionarios, y yo me siento funcionaria también. Entonces, cuando hacemos algo para los funcionarios, por ejemplo, el Día de la Secretaria, o cuando hacemos ceremonia, yo disfruto, realmente me siento muy feliz, porque me consta que toda la gente que trabaja con uno ha trabajado por años ahí, y se lo hace porque lo hace por su familia, por sus hijos, y ese es el rescatar esas vivencias íntimas de nuestros miembros, a mí me gusta mucho. Y si nosotros como periodistas somos capaces de registrar eso a través de los medios con los que somos capaces de crear, es muy rico, nos da una riqueza humana y profesional que a mí me llena. Por ejemplo, tú, Mauricio, que haces videos, trabajar con la gente, hacerles videos, es algo que ellos disfrutan, y se lo van a mostrar a su familia, a su gente.
y obviamente con la verdad, porque esto no se trata de lavado de imagen y de decirle, mira, sí lo hago para que te sientas como contento de que trabajas aquí conmigo, sino que hacerlo también con un compromiso de corazón. Y obviamente, si a lo mejor detectas que tu jefe no tiene esa motivación interna, a lo mejor no hacerlo, pero yo al menos he logrado de que se valore mucho el trabajo de los funcionarios dentro de mi facultad a través de estas distintas acciones, que en el listado que yo miraba, yo decía, uy, ¿cuántas ceremonias de titulación he hecho en mi vida? En 30 años de trabajo, miles. No sería capaz de contar cuántas ceremonias de titulación, pero yo cada ceremonia de titulación la disfruto casi como que fuera un hijo mío el que se va a titular. Entonces hay una sensación muy linda, al menos en mi caso. A lo mejor no a todos les pasa lo mismo, pero quiero transmitirles como este sentimiento, porque en el fondo uno trabaja en un lugar 8 horas diarias al menos, y tiene que, yo creo, enriquecer ese espacio de trabajo, que es en donde vas a estar gran parte, un momento importante de tu vida. Exacto, sí. Sí, sí, yo también, en la municipalidad también llevo harto tiempo, llevo 17 años, entonces Imagínate. eh, me hace absolutamente sentido todo lo que usted me dice. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí ojalá que puedas pensar entonces. Sí, Ya tienes sí, más material para tu trabajo. Así sí, que bueno, Mauricio, yo te mando en un ratito el correo, así que ha sido un agrado hablar contigo. Ojalá que generemos algo además interesante. sí, me interesa mucho. Ya, Así que perfecto. ahí lo estamos conversando. Muy bien, pues. Mm. Que tengas muy buen día. Nos Igualmente, vemos. profesora, que esté bien. Chao. Chao. Chao, chao.